Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido, bienvenida a este nuevo estudio de la lección de escuela sabática. Ya estamos en la lección número 7 en este trimestre. El título de esta semana es Instruyendo a los discípulos, la primera parte. Vamos a dividir este estudio en dos partes y hoy empezamos. Instruyendo a los discípulos, primera parte. Vamos a conocer cómo Jesús iba preparando a sus discípulos para lo que venía en el futuro, siendo Jesús el ungido, el Mesías. Ellos tenían una gran misión, así que Jesús quería prepararlos. Vamos a ver cuál era la reacción de ellos y, lo más importante, cuál va a ser nuestra reacción con base a lo que vamos a aprender. Muy bien, quédese conmigo porque ya casi iniciamos. Muy bien, gracias por continuar. Vamos a iniciar con una oración. Acompáñeme. Señor Padre Santo, muchas gracias. Una semana más nos das esta oportunidad de estudiar juntos tu palabra. Oh Dios, queremos suplicar tu Santo Espíritu, quien nos ayuda a discernir lo que allí tienes preparado, Señor, para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bien, el texto para memorizar, como no, Marcos capítulo 8, versículo 34. Es un texto que quizá usted ya conoce. Vamos a repasarlo. Dice así la palabra del Señor. Luego Jesús llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es una invitación bastante seria de parte del Señor Jesús para seguirle. Es negarse y también tomar la carga que cada uno de nosotros debemos llevar. Muy bien, la primera mitad del Evangelio según San Marcos tuvimos la atención acerca de quién es Jesús. Es el ungido de Dios, es el Hijo de Dios. Y también vimos los poderosos milagros que Jesús hacía, pero también con una enseñanza muy profunda de mostrar quién era Él, de que debían de creer que era el Hijo de Dios y que pues Dios lo había enviado para salvar al mundo. Ahí tenía Cristo siempre un problema, especialmente con las personas duras de corazón, con los fariseos, con los letrados, con los que eran los religiosos de entonces. Tenía mucho más aceptación en las personas humildes, personas con necesidades físicas que habían sido abandonadas espiritualmente por todos estos líderes religiosos. Y Jesús les hace una pregunta a sus discípulos bastante directa. Esto después de todos estos milagros que él había hecho y lo que él había dicho de sí mismo. Bueno, ustedes, mis discípulos, ¿quién creen que soy yo? Una pregunta bastante directa. Ahí vemos cómo Pedro, en una respuesta muy firme, en voz alta, responde acerca de quién era Jesús, el Hijo de Dios. Es el Mesías. Muy acertado Pedro en ese momento, pero sin embargo vemos que después el mismo Pedro trata de persuadir a Jesús de seguir en esa misión que él les viene relatando, en la cual él va a padecer. A Pedro no le gustaba esta idea porque para este momento de la historia de los discípulos, ellos creían en ese Mesías político, un Mesías que iba a reinar en Roma y no el Salvador del mundo buscando rescatar a las personas de sus pecados en esa transformación del corazón, un énfasis espiritual. Ellos esperaban el libertador del pueblo de Israel, siendo pues casi que el rey en lugar de César, pero cuando Pedro escucha a Jesús decir que él va a padecer, pues esa parte no la acepta, por eso busca persuadirlo a que no continúe en esa línea de pensamiento, sino con la que ellos, los discípulos, traían. Muy bien, en esta sección que vamos a estudiar se destaca también la curación de dos hombres ciegos. Uno lo encontramos en la mitad de Marcos capítulo 8 y el otro lo encontramos al final de Marcos capítulo 10. Y estos dos milagros, el contenido en medio de ellos, nos va a dar una mejor percepción acerca de Jesús en el ámbito espiritual y hacia dónde Él se dirige, así como también esas enseñanzas que van desafiando a sus discípulos y que sin lugar a dudas a usted y a mí también hoy van a representar un desafío porque nos confronta con nosotros mismos, nos confronta con nuestra realidad
podemos llamarlo, discípulos modernos, porque hubo un llamado muy particular que usted vio allí en el texto a memorizar. Si quieres ir en pos de mí, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Bueno, vamos a profundizar más acerca de esto en el siguiente estudio. En Marcos capítulo 8, versículo 22 en adelante encontramos cuando Jesús entra a una ciudad que se llama Bethsaida. Dice allí que le trajeron a un hombre ciego. Ellos sabían del poder de Jesús, así que le rogaban que le tocase. Versículo 23 dice, entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. No quiso quedarse ahí en la aldea con estas personas, sino que se lo llevó afuera y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando, versículo 24, dijo, veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Quiere decir que aquí el hombre empezó a recobrar su vista. Iba paulatinamente mirando, viendo, teniendo esa capacidad de saber pues quiénes estaban allí. Aunque no los distinguía bien, pues los confundía con árboles, pero bueno, estos árboles caminan, ¿no? Entonces tienen que ser hombres. El versículo 25, Jesús completa el milagro y le dice, bueno, luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Me llama la atención que ya no le pregunta, sino que el hombre simplemente la vista le fue restablecida y vio de lejos y claramente a todos. Ahora Jesús le dice, bueno, lo envía a su casa diciendo, no entres a la aldea ni digas a nadie de la aldea lo que aquí ha sucedido. Bueno, ¿será que Jesús necesitó dos toques para sanar a este hombre? Pues claro que no. Al hacerlo así, Jesús quería mostrarnos una lección. Algo que podemos reflexionar en esto es cómo nosotros podemos ir desarrollando nuestra vista espiritual. Recordará usted cómo Jesús cuando sanó al hombre que no podía hablar y no podía escuchar, su gemido y su suspiro están relacionados a pues la incapacidad de los hombres de poder escuchar la palabra de Dios y de también de pregonar acerca de que hay un Dios vivo y que un Mesías venía a salvar el mundo. Quiere decir que en este aspecto también Jesús quiso mostrar cómo nuestra visión espiritual puede irse desarrollando poco a poco y que también Jesús está en ese acompañamiento. Bueno, llama la atención cómo Jesús le pide a las personas que no digan acerca del milagro que Dios ha hecho en ellos. Esto para el punto de la vida de Cristo puede significar un problema a nivel social y él tiene una misión que cumplir que es mucho más amplia. Por eso él constantemente pide a las personas que no lo digan a nadie, porque si eso llega a oídos de pues líderes religiosos, puede darles excusas para interrumpir o buscar interrumpir la misión de Cristo. Por eso Cristo en esta parte busca ser reservado y pues que las personas obtengan su milagro, además que también los que le sigan sean personas de pues sincero corazón. Él sabe que tiene que padecer, pero aún no es tiempo. También hay una pregunta muy importante que les hace Cristo a los discípulos. Bueno, las preguntas en las clases de los estudiantes, viniendo de parte de los maestros, son importantes porque pues, nos hacen un énfasis en lo que el maestro quiere enseñar. En este caso, Cristo, en el capítulo 8 y versículo 27, dice, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino le preguntó a los discípulos diciéndoles, bueno, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Qué interesante porque hasta este momento ellos habían visto que Jesús había hecho grandes milagros y Jesús venía instruyéndolos acerca de cómo debían de comportarse y la realidad del futuro inmediato de cómo él iba a padecer. Bueno, aquí la pregunta es, ¿qué dice la gente que soy yo? A pesar de que Cristo pues buscaba alejarse como lo hizo con este hombre al sacarlo de la aldea, esa pregunta pues es bastante significativa. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Bueno, 28, el versículo 28 dice, ellos respondieron, bueno, unos dicen que eres el Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías y otros
alguno de los profetas. Bueno, pero aquí entonces 29 dice, entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ahora, ¿qué era lo que decían las demás personas? Jesús empezó con esa pregunta. Ahora, ¿y ustedes qué piensan de mí? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y aquí, bueno, Pedro, que siempre tenía un protagonismo interesante, respondió y le dijo a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, tú eres el Cristo. Aquí Pedro está reconociendo quién es Jesús. El Cristo es el Mesías y el Mesías significa el ungido de Jehová. Cuando Jesús, recordará ustedes, se bautizó, recibió la unción del Espíritu Santo y a partir de allí empezó este ministerio en el cual ellos están siendo parte. Muy bien, el versículo 30 es particular porque también, así como a este hombre que fue sanado de su ceguera, le dice a sus discípulos, bueno, no dijesen esto de él a ninguna persona. Como vemos, aquí Jesús de igual forma le pide a sus discípulos que no le dijese esto a nadie, sino que guardara silencio por los momentos, porque aún su tiempo no había llegado. Y pues Cristo también sabía de desórdenes sociales que se podían realizar, que podían interrumpir o pues que otras personas no se vieran beneficiadas simplemente por el bullicio, por la calamidad social que se podía presentar. Él tenía que hacer un trabajo silencioso en este momento de la historia. Ya llegaría el momento en el cual iba a ser crucificado y pues todos lo verían allí y muchos lo iban a desechar. Pero este momento particular de la historia, Cristo quería que sus discípulos lo reconocieran a él como Mesías primeramente y seguir avanzando en la línea de esta misión tan importante que tenía Jesús. Los versículos 31 al 38 del capítulo 8 del Evangelio según San Marcos, y después de que Pedro hizo esa importante declaración de que Jesús era el Mesías, el ungido, el Cristo, y que, bueno, Jesús le pide que no se lo digan a nadie por los momentos, entonces vemos cómo Jesús anuncia su muerte. En el versículo 31 dice, Jesús comenzó entonces a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre sufriera mucho y fuera desechado por los ancianos, los principales, sacerdotes y los escribas, y que tenía que morir y resucitar después de 3 días. Esto impactó grandemente las expectativas de los discípulos que veían a ese Mesías, a ese prometido, como el libertador del pueblo de Israel, como el libertador de los judíos. Y así querían ellos que gobernara en un aspecto político. Pero aquí Jesús les está diciendo que él va a morir, que va a sufrir mucho antes de morir, que lo van a desechar los ancianos, los principales, es decir, que no va a estar en armonía con las expectativas de la nación de Judá. Y entonces estos hombres se sienten, pues, podemos decir, impactados por las declaraciones de Cristo. Dice que él va a resucitar también después de 3 días. Eso es una buena noticia en medio de todas estas descripciones negativas. El versículo 32 dice, esto se lo dijo con toda franqueza. Pero Pedro lo llevó aparte y comenzó a reconvenirlo. Es decir, Pedro empezó a analizar esto y dijo, Jesús, ¿cómo usted va a hacer eso? No, usted no debe de padecer eso. Usted tiene que emprender esa misión de libertador de nuestro pueblo. Es mejor que usted tome esa línea. En las pocas palabras que pudo haberle dicho Pedro, porque rápidamente dice que Jesús volvió a ver a sus discípulos para también enseñarles a ellos y le reprendió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Qué fuerte, porque acaba Pedro de reconocer a Jesús como el Cristo y seguidito pues ya está siendo utilizado por Satanás. Tú no piensas en las cosas de Dios sino en cuestiones humanas. ¿Se dan cuenta del propósito que tenía Pedro? Pedro no tenía un propósito espiritual en este momento, es decir, Pedro está reconociendo a Jesús como el Cristo, pero no en el Cristo que iba a liberarnos del pecado, sino él pensaba en Jesús, el Cristo, que venía a liberar al pueblo del yugo romano. Y ese pues era el problema, él estaba pensando en cuestiones humanas.
El versículo 34 dice, luego llamó a la gente, a sus discípulos y les dijo, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cuando Cristo está en este versículo 31 en adelante anunciando su muerte, está diciendo, yo voy a padecer, yo voy a sufrir, yo voy a ser desechado, voy a morir. Eso sí, voy a resucitar al tercer día. Los que me van a seguir van a topar con lo mismo, es decir, van a tener que sufrir igual que yo y posiblemente van a tener que entregar su vida. Para ese entonces, entregar la vida a manos del pueblo romano, instigado por los religiosos, significaba muerte de cruz. Y la muerte de cruz, pues es algo terrible. Era incluso significado de maldición. No era para nada alguien que quisiera atravesar por eso. Entonces, al Cristo decir esto, muchas personas pudieron haber echado marcha atrás en el sentido de seguir a ese hombre. Porque si eso significa seguirte, yo ya no estoy allí. Alguien pudo haber dicho, pensando en que estaba siguiendo a un Mesías, a un libertador del pueblo, pero a manos del pueblo romano y no un aspecto espiritual. Así que por eso Cristo en esta parte es muy claro, en el versículo 35. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y el Evangelio la salvará. 36, porque bueno, ¿qué le sirve al hombre ganarse a todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma? Yo creo que en este aspecto de la vida de Cristo con sus discípulos, y aquí mire que hay otras personas, porque él dice en el versículo 34, dice, luego llamó a la gente y a sus discípulos. Es decir, aquí Cristo no solo está hablándole a los discípulos, sino está hablando a una multitud que lo está siguiendo por los milagros que él está haciendo, por haber alimentado a tantas miles de personas, por haber sanado a otras, por haber hecho esos eventos impresionantes. Muchas personas estaban siguiendo a Cristo por eso. Y aquí es determinante porque Cristo les está diciendo, a partir de aquí, el que me sigue tiene claro que va a sufrir y va a tener que posiblemente dar su vida. Y el que quiera conservar su vida por no seguirme, pues la va a perder. Y el que pierda su vida por seguirme va a ganar o va a preservar su alma. Y aquí entonces está el balance de versículo 36, que es una enseñanza sumamente profunda. Grandes hombres han tomado decisiones importantes en su vida por estos versículos. Dice, porque ¿de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma? ¿Qué sirve ganar todo lo material si perdemos la vida eterna? Muchas veces nos podemos aferrar en cosas pues materiales y descuidamos enteramente el reino de Dios. Sería una pérdida bastante grande, pues que ni nos llevamos lo que hicimos aquí y no ganamos la vida eterna. ¿No le parece? El 37, bueno, dice, ¿qué puede dar a cambio el hombre por su alma? ¿Verdad? Por su vida. ¿Qué vale su vida? No tiene precio, pero nosotros le ponemos precio en el aspecto material o en sueños meramente de este mundo, como Pedro tenía. Pedro tenía un sueño que simplemente abarcaba en el aspecto de los humanos, de los hombres, de lo que podíamos lograr en nuestro tiempo y nuestra vida. Jesús dice, es necesario que eso trascienda, importantísimo tenerlo eso claro y posiblemente pues se vaya a padecer por querer seguir el Evangelio, pero llegará a la recompensa final. El 38 es aún más fuerte. Jesús a la hora de hablar dice, si en esta generación adúltera y pecadora alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en gloria de su Padre con los santos ángeles. Aquí ya vemos cómo, bueno, Jesús dijo, yo voy a resucitar al tercer día. Vamos más allá porque, bueno, ya asciende a los cielos y regresa por segunda vez con gloria y majestad. Y el que se avergonzó de Jesucristo, el que nunca quiso con su boca decir, Jesucristo es mi Señor, y vivir conforme a su palabra, pues entonces aquí dice que Jesús se va a avergonzar de él. Cuando venga en gloria y majestad con los santos ángeles, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él y no será reconocido como pues alguien que quiso caminar con Cristo, como estas personas tenían que caminar con Cristo y sufrir, padecer por ser cristianos, por seguirle a él. Esta enseñanza es muy importante porque
pues realmente trasciende completamente a nuestro tiempo. Como discípulos modernos, en la misma invitación, versículo 34 y 38, la que Jesús nos hace a nosotros. Muy importante repasar esto y tenerlo muy claro. En Marcos capítulo 9, versículo 1 al 13, encontramos cómo tres discípulos acompañaron a Jesús a un monte y contemplaron algo impresionante. En Marcos capítulo 9, versículo 1, Jesús hace la antesala de esto. Dice, también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Algunos pudieron haber pensado que no iban a contemplar muerte hasta la segunda venida de Cristo. El texto parecía ir en esa dirección. Sin embargo, Jesús les permite ver una antesala de lo que es la segunda venida de Cristo, porque allí en ese monte se transfigura Cristo y Elías y Moisés descienden entonces del ámbito celestial y conversan con Jesús. Bueno, Elías, como ustedes saben, él fue arrebatado en vida al cielo en una carroza de fuego. Así fue descrito en el Antiguo Testamento. Quiere decir que Elías no conoció la muerte. En cambio, Moisés sí fue al descanso y el libro de Judas nos dice cómo él fue resucitado después de que el ángel de Jehová batalló con Satanás por el cuerpo de Moisés. Quiere decir que Moisés resucitó y ascendió al cielo. Estas dos personas, Elías y Moisés, representan, y Jesús, por supuesto, representan la venida del Hijo del Hombre por segunda vez, los que están vivos cuando Jesús venga y los que han descansado cuando Jesús venga, que van a resucitar. Por eso esta mini escena de la segunda venida de Cristo era lo que en Marcos capítulo 9, versículo 1 se refería a Jesús, que estos discípulos, estos tres, iban a pues contemplar y no iban a conocer muerte sino ver esto antes. En Lucas entonces también podemos ver cómo destaca de que hablaban de la partida de Jesús. Esa conversación que tenían Elías, Moisés y Jesús, hablaban de que Jesús pues iba después a estar con ellos en el ámbito celestial. Esto pues en Lucas capítulo 9, versículo 30 al 31. De esta manera, entonces, esta escena de gloria va a estar ligada, claro, a la muerte de Jesús en la cruz, según Marcos capítulo 9, versículo 9, porque dice, y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Aquí ya Cristo estaba reafirmando lo que había dicho anteriormente, que iba a padecer, iba a morir, pero iba a resucitar al tercer día. La mañana siguiente, tras la experiencia impresionante que vivieron estos hombres allí, estos tres discípulos le preguntaron acerca de la venida previa de Elías. Esto era muy conversado porque se decía, claro, en la escritura, que Elías iba a venir antes de que el Hijo del Hombre viniera. Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6 dice, he aquí yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Y entonces Jesús le responde, no que Elías ya había venido, pero había venido por medio de Juan el Bautista, que era el que preparaba el camino para que Jesús llegara. Recordarán ustedes que él pues llamaba al bautismo y que cuando vino Jesús, él pues les dijo, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así como mataron a Juan el Bautista, entonces también Jesús les decía que él también iba a morir, pero que a diferencia de Juan, iba a resucitar al tercer día. Bien, tras esta noche de gloria, esta noche impresionante, la escena a pie del monte, pues pareciera también ser un triste caos. En Marcos capítulo 9 y versículos 14 al 29, ahí usted puede ir detallando, porque los 9 discípulos habían encontrado a un muchacho endemoniado. Los 9 restantes se habían topado con esta escena de un muchacho que lamentablemente ellos no pudieron sanar. Podemos interpretar que les faltaba fe, que todavía estaba en ese proceso de lograr lo que Jesús hacía y lo que Jesús quería enseñarles a ellos. Y así que cuando Jesús aparece en la cena, bueno, es el único que puede salvar, claro, a este muchacho y la atención se quita de estos 9 discípulos tratando de hacer esto
No me imagino la escena, podría ser hasta frustrante, no solo para ellos, para las personas, pero bueno, ¿qué pasa aquí? Ustedes son los que acompañan a Jesús, ¿por qué no lo hacen? Muchas preguntas pudieron haber resaltado en ese momento. Y también vemos cómo Jesús interactúa con sus discípulos y pues les dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Entonces, bueno, traigan al muchacho, se lo trajeron, el espíritu lo sacudió con violencia y también entonces le hace una serie de preguntas al papá, pero él hace una declaración que parece que tiene duda en su fe, seguro por la frustración de todo lo que estaba pasando y de que no hubo un avance con los otros 9 discípulos. Y él le dice en el versículo 22, adelanta y dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Aquí vemos un titubeo por parte del Padre, porque dice, pero si puedes. Claro que Jesús podía. Sin embargo, aquí dice y pone este pero, como poniendo un poco de duda de si se va a poder o no hacer este milagro. Seguro él estaba cansado, él estaba desesperado y su fe titubeó, y eso nos puede pasar a nosotros. En medio de la lucha podemos poner ese pero allí, y entonces aquí Jesús trata de traer ese hombre en rescate de la fe para que él crea, porque él está diciendo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Él está pidiendo la ayuda a Jesús, pero Jesús quiere que él también pueda visualizar que el problema no necesariamente es del muchacho únicamente, sino que también la falta de fe de él es parte del problema. Y así que el 23 dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Qué tremenda lección aquí le dio Jesús a este papá, a este hombre que estaba desesperado, que ya su fe estaba titubeando por haber tratado de avanzar y no haberlo logrado. Aquí le dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Este versículo 23 es tremendamente impactante para todo aquel que decide tener fe. Y es una decisión tener fe. 23, apréndaselo de memoria. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho entendió su falta de fe y que Jesús lo estaba direccionando allí y dijo, creo, pero ayuda a mi incredulidad porque sé que titubeé allí, sé que en algún momento pensé que esto no iba a ser posible, pero quiero creer. Note que es una decisión, no es un sentimiento, es una decisión el creer. Sí, ayuda a mi incredulidad. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos visto en esa situación? Queremos creer, pero hay incredulidad. Bueno, este hombre creo que hizo la mejor parte aquí al pedirle al Señor que le ayudara a creer también. El 25 dice que cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, entonces reprendió al espíritu inmundo, diciendo: el espíritu inmundo sordo te llama, te mando que salgas de él y no entres más en él. ¿A qué tremenda orden? Aquí hay una enseñanza también, porque espíritus podían ir y venir, ¿verdad? Aquí diciendo, no quiero que usted vuelva más a atormentar a este muchacho. Y entonces el espíritu, clamando y sacudiéndolo con violencia, se aló y quedó como muerto. Muchos decían que se había muerto este muchacho, pero Jesús tomándolo de la mano, qué tremendo, qué hermoso que es Cristo. ¿No le parece? Tomándole de la mano le enderezó y le levantó. Aquí entonces vemos una gran enseñanza de parte de Cristo. Aquí también los invita a que oren bastante y que ayunen, porque esa situación era algo especial y él tenía esa capacidad espiritual como el Hijo de Dios, pero también esa relación con su Padre y el Espíritu Santo que le acompañara. Es muy importante, mis queridos hermanos, si puedes creer, porque el que cree, todo le es posible. Seguimos acompañando a Jesús y a sus discípulos en este relato. Ahora nos dice Marcos capítulo 9 versículos 30 al 41 que Jesús caminó por Galilea con sus discípulos, pero no quería que nadie lo supiese. Sigue esta particularidad de lo que Jesús va haciendo, pero quiere que haya cierta reserva en todo lo que se hace. Y también dice que enseñaba a sus discípulos y les decía que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán.
pero después de muerto resucitará al tercer día. Esta es la segunda predicción acerca de lo que va a suceder, que el Hijo del Hombre, Jesucristo, va a sufrir, va a padecer, será entregado, inclusive lo van a matar, pero que va a resucitar al tercer día. Ellos no entendían esta palabra y realmente tenían miedo de preguntarle, de profundizar en eso, porque ellos no querían que eso pasara, todavía no aceptaban esa situación que Jesús les estaba presentando claramente, pero que ellos pues de alguna forma negaban esa situación, y profundizar preguntando pues iba a afirmar lo que Jesús les estaba diciendo. Volvieron a Capernaum. Aquí Jesús, recordarán ustedes, hizo muchos milagros, hubo mucha fe. Y cuando estaban allí en la casa, Jesús le preguntó que por qué en el camino habían disputado entre sí. Quiere decir que Jesús iba adelantado, iba más adelante que los discípulos, ellos iban atrás, precisamente porque estaban discutiendo algo y pues no querían necesariamente que Jesús supiera acerca de esa situación. Entonces ellos venían un poco atrás de la distancia en la cual Jesús estaba. Y pues Jesús en su divinidad sabía de todo lo que yo estaba sucediendo, ¿no? Y entonces les hizo esta pregunta: bueno, ¿qué es lo que estaban ustedes discutiendo allí? ¿Qué disputáis entre vosotros en el camino? Ahora, yo puedo entender que Jesús sabía, pero este tipo de pregunta confronta a las personas de su realidad, de lo que estaban diciendo, porque también dice el texto que ellos callaron, sabían que estaban hablando un tema que preferían que Jesús no supiera, pero que ya se confrontaron en ese momento. Y ahora sí sale el tema, pues dice que habían disputado entre sí quién había de ser el mayor, es decir, quién había de ostentar estar más cerca de Jesús en el trono, de ser uno de los más importantes junto a Jesús. Y entonces, entendiendo que pues no habían comprendido de lo que se trataba el reino de Dios, les dijo y llamó a los 12, los sentó y les empezó a explicar. Dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Vea qué importante, está invirtiendo el concepto que ellos tenían acerca de quién es el más importante. Para ellos el más importante era al que le llegaban a servir. Pues no, aquí Cristo dice que el más importante es el primero en servir. Y bueno, esta es la primera forma de enseñarles a ellos qué es lo más importante o quién es el más importante en el reino de Dios. Y dice que tomó un niño para ejemplificar eso que había dicho y lo puso en medio de ellos. Seguro el niño no sabía qué estaba pasando, por supuesto. Y tomándolo en sus brazos, como para calmar la situación de tal vez la inquietud del niño de qué sucedía, les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y al que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Y entonces, este es un ejemplo muy bonito porque Jesús toma pues lo más inocente que hay, lo más humilde que puede ser un niño que con cualquier cosa se conforma, que pues no tiene resentimientos, que le puede pasar muchas cosas y él va a sonreír. Es un ejemplo de lo más puro que Jesús pudo obtener aquí, y dijo: bueno, el que recibe a este niño en mi nombre, también entonces me recibe a mí, porque había también un hombre, uno que no sabemos su nombre, no sabemos de dónde venía, pero que en el nombre de Jesús, dice los discípulos que le cuentan que él saca demonios y anda pues predicando el evangelio, y lo está haciendo en el nombre de Jesús, y dice que los discípulos se lo prohibieron, y Jesús les dijo: no se lo prohíban, porque él está con nosotros, está haciendo la obra que yo necesito que hagan en mi nombre. Así que es un ejemplo importante de que cada acción que se haga en el nombre de Cristo, cada acción de compasión, de bondad que se haga en el nombre de Jesús, eso es tomado en cuenta en el cielo, precisamente como lo más importante, que es los que sirven a los demás. Y para ampliar esta acción que hacía este hombre en nombre de Jesús, que no era uno de los discípulos, dice: porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no
perderá su recompensa. Qué precioso saber que alguien ayuda en el nombre de Cristo, que alguien abre la posibilidad de servir, de llegar a la necesidad de otra persona en el nombre de Cristo. Esto, pues, como dice el Señor, aquí va a ser contado en grande en el reino de los cielos. Ocasiones de caer. Vamos a finalizar con este tema en Marcos capítulo 9 versículos 42 al 50. En el versículo 42 Jesús hace un llamado acerca de los pequeñitos que creen en mí. Bueno, Jesús acaba de alzar a un niño. Eso muestra inocencia de parte de esta personita. Como dijo él en algún momento, dejen que los niños vengan a mí y no se los impidáis. No hay mayor expresión de sinceridad, de honestidad y de inocencia que la de un niño que alaba a Dios. Piense usted en eso. Es la mayor expresión de un corazón puro. Y aquí Jesús dice, bueno, no le hagan daño a los pequeñitos que creen en mí. Eso también podemos aplicarlo a las personas que han aceptado a Cristo y están apenas conociendo de Él. Nuestro deber como maestros, como líderes dentro de la iglesia, es tratarlos como niños espirituales para que ellos vayan creciendo en la fe y no seamos más bien nosotros un tropiezo para ellos. No pongamos cargas que posiblemente ni nosotros mismos quisiéramos llevar como hacían los fariseos. Debemos demostrarles el amor de Cristo. Debemos demostrarles que Dios es amor y que desea que todos pues procedamos al arrepentimiento y como una iglesia unida crezcamos ayudándonos unos a otros en las múltiples necesidades. Y en el versículo 43, bueno, Jesús empieza a hacer algunas comparaciones que pueden ser exageradas en el ámbito lógico, pero que en el ámbito de la razón, a la hora de sopesar una cosa con la otra, pues justamente él busca llevar esa reflexión, porque dice, si la mano tuya te fuese motivo de caer, bueno, córtela, mejor te es entrar sin esa mano, o sea, manco que teniendo dos manos yendo al infierno. Y así hace una serie de declaraciones que pareciera que pues la opción de mutilarse para poder entrar al reino de los cielos es parte de lo que uno debiera considerar, pero en realidad Jesús no está dando esa sugerencia literal, sino está haciendo una comparación de exageración buscando que usted y yo concluyamos que, bueno, cualquier cosa que nos esté atando a este mundo, debemos de dejarla ir, debemos de quitarnos esa atadura a las cosas terrenales para poder avanzar en el ámbito espiritual, no sea que algo de este mundo, pues, impida que avancemos al reino de Dios o que tu ojo con odio o malicia sea el que haga que no entres en el reino de Dios. En realidad no es el ojo en sí, es el corazón buscando pues mirar lo que no corresponde. Es el corazón que quiere correr hacia al mal, hacia, dice la Biblia, pies presurosos hacia el mal. Entonces, el problema no es el pie, es el corazón, pero Jesús está haciendo esta relación para que entendamos desde un punto de vista más exagerado, un punto de vista exagerado. También he sabido que en los tiempos de Jesús había un lugar que se llamaba La Gaena, donde llegaban y depositaban allí pues cosas que se descomponían y había un gusano que no moría porque siempre estaba alimentándose de lo que allí depositaban. Por eso el Señor Jesús aquí dice, donde el gusano de ellos no muere. No está hablando acerca de un fuego en el cual las personas van a quemarse por la eternidad, sino más bien está hablando de las consecuencias de pues no entrar en el reino de Dios. Lo más importante de aquí es que usted y yo busquemos tener una relación personal con Cristo, de que busquemos ir creciendo en la fe. Recuerda cómo Jesús al sanar a un hombre que estaba ciego, él paulatinamente empezó a ver, empezó a visualizar lo que había a su alrededor. De esa forma, recuerde usted que el hombre natural no percibe las cosas espirituales, sino solo el que nace del espíritu discierne cosas del espíritu. Inclusive dice la palabra
que todo lo juzga, pero la correcta traducción es todo lo discierne, mas el hombre que es carnal, para él son locura. Por eso Jesús está siempre buscando no solo la sanación física, sino la sanación espiritual. Usted y yo podemos tener diferentes historias. Quizá usted ha sufrido un ámbito que no le ha permitido ver algunas promesas de Dios cumplidas en usted. Pero usted debe tener claro que llegará un momento en que Dios haga cumplir todas esas promesas en su vida. Usted puede estar sufriendo en este momento como aquel hombre en el cual no veía una posibilidad para que su hijo fuese sanado, no veía una solución. Sin embargo, al llegar Cristo a su vida y en medio de esa duda, Jesús hace aquella declaración: puedes creer, porque para el que cree todo le es posible. Dale esa oportunidad a Cristo y yo te aseguro que Él no te va a fallar. Vamos a orar para finalizar. Dios Santo, gracias te damos por la hermosa palabra viva y eficaz que es Cristo Jesús. Gracias porque nuevamente conocemos a la persona de Cristo, conocemos al Mesías, al Hijo tuyo, oh Dios, que vino a este mundo para salvarnos de nuestros pecados. Gracias porque en Él encontramos no solo la sanación física, sino también la sanación espiritual. También encontramos el restaurarnos de nuestras situaciones de vida que muchas veces nos han puesto a dudar de tu poder, pero creemos, y para el que cree, todo le es posible. Gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, nos vemos la semana que viene, si así Dios lo permite. Hasta luego.